pues ha llegado uno de los momentos más esperados en que el Señor va a hablar a tu vida y a la mía. Y para nosotros es un gran placer presentar a nuestra amada Elizabeth Rotlisberger. Ella va a tener la palabra de Dios en este día. Dios te bendiga, Elizabeth, y te use de una manera muy especial. Bendito sea el nombre del Señor. Elizabeth, ¿puedes abrir tu micrófono? Gloria a Jesús. Estoy. Amén, te escuchas perfectamente bien. Dios te bendiga. Bendiciones para todas mis amadas, que el Señor, nuestro Padre, nuestro Rey Celestial, bendiga cada una de nuestras vidas y de las vidas de aquellos que están conectados en este momento, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Porque escuchar su palabra es adorarle. No se le adora solamente con adoraciones, con canciones, con alabanza, sino también con el conocimiento, con el estudio, con la lectura de su palabra. También honramos el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Le doy las gracias a mi Señor por esta oportunidad que me brinda, este gran privilegio de poder traer su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Un tema tan interesante que nosotros tenemos esta semana, porque estamos tratando de la vida, de quién es ese por el cual nosotros existimos, quién es ese Jesús del que nosotros quizás de niño escuchamos, algunos que no nacimos en el cristianismo, pero que no conocíamos, porque solamente, como decía Job, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque ahora conocemos a ese Jesús hombre, a ese Jesús fiel, a ese Jesús que si bien cierto era Dios, también era hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy vamos a dar continuidad al tema que tenemos de Jesús, donde ayer estuvimos viendo a Jesús como hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero leer un texto de la Biblia, un solo versículo, que yo creo que fue mi hermana Rosalba, que ya lo leyó, pero gloria al Señor, porque el Espíritu es el que guía. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, Señor, es vida y tu palabra es eficaz, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios mío, acercarnos a tu palabra para conocerte más a ti, Señor, para conocer tu vida, para conocer lo que tú hiciste. Como yo digo siempre, es que la palabra es el currículum vital de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros le conocemos desde antes de su nacimiento, porque desde la antigüedad del Antiguo Testamento ya le estamos conociendo, porque fue tanto lo que se profetizó de él. Gloria al Señor. Y nosotros, mis amados, sabemos que todo cristiano, aunque realmente es un misterio difícil de entender, pero nosotros los cristianos tenemos que saber que Jesús era 100% hombre, pero que también era 100% Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ayer la hermana Milady, creo que era la pastora Milady, estaba hablando de este tema de Jesús como hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo voy a dar solamente algunos detalles que ya la hermana trató ayer, pero voy a recapitular para yo poder arrancar con el tema de Jesús en su divinidad, Jesús en lo sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que en el Evangelio de Mateos nosotros podemos ver la naturaleza de Jesús, la humanidad de Jesús por medio de su genealogía. Porque si bien es cierto
que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre, porque Jesús nació de una mujer, nació de María, y aunque él fue concebido de una forma sobrenatural, bendito sea el nombre del Señor, sin embargo, su nacimiento fue de manera natural. Bendito sea el nombre de Dios. Y es que vemos que Jesús, como hombre, desde el inicio, vemos que Jesús tuvo en su humanidad y experimentó necesidades y emociones. Como decía la pastora ayer, Jesús dormía, Jesús comía, Jesús se cansaba. Jesús en una ocasión tuvo sed cuando se acercó a aquel pozo de Jacob, donde él se encontró con la samaritana y le dijo que le diera de beber. Como hombre, Jesús también tuvo hambre, porque también dice la palabra del Señor que una vez en Betania él tuvo hambre y él salió y vio una mata de higuera y él fue a la mata para ver si tenía frutos porque él tenía hambre. Tristemente no encontró los frutos, pero Jesús también como hombre se enojaba y es lo que decía la pastora ayer, cuando él volcó las mesas porque encontró que en el templo habían cambistas, que habían vendedores de palomas y de cosas y él enojado por el celo de la casa del Señor, él volcó las mesas. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús era un hombre de oración, era un hombre que ayunaba, pero Jesús en su naturaleza humana también era un hombre que se entristecía. Jesús estuvo muy triste cuando una vez estuvo en Jerusalén y él sabía que iba a haber la destrucción de Jerusalén y dice la palabra que no solamente se entristeció, sino que también lloró. Bendito sea el nombre del Señor. Y uno de los momentos más angustiosos que podemos ver en la vida de Jesús como hombre es cuando él tuvo una tristeza tan grande, que en el monte de Getsemaní, él tomó a dos de sus discípulos, a Jacobo, a tres de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y él le dijo que estaba triste hasta la muerte, que su alma estaba angustiada antes de su crucifixión. Bendito sea el nombre del Señor. Pero otra ocasión en la que Jesús lloró también fue por su amigo Lázaro. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora Jesús como hombre, así como tú y como yo, él fue tentado. Nosotros tenemos muchas tentaciones. La diferencia es que Jesús en su humanidad no cayó en ningún pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús también recibió amenazas, como recibe cualquier ser humano. Jesús fue perseguido. Ese Jesús en su humanidad fue apedreado por los fariseos, por los saduceos, por los escribas. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, por Judas. ¿Cuánto de nosotros, como se daba testimonio, no ha sido traicionado, como se testificaba ayer? ¿Cuánto de nosotros no ha sido engañado, no ha sido burlado, no ha sido lastimado? Jesús en su naturaleza, ese Jesús amado, ese que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, él en su naturaleza humana también fue traicionado. Pero no solamente eso, sino que Jesús también fue sacrificado, fue matado. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como cualquier ser humano, también Jesús fue enterrado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora bien, como nosotros dijimos anteriormente, Jesús no era solamente hombre, él era 100% hombre, con todas las cualidades, con todas las emociones, con todas las características de un hombre, aún con todas las limitaciones de un hombre. Sí, porque Jesús tuvo limitaciones. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Como hombre, así como nosotros también tenemos limitaciones, también Jesús tuvo sus límites. ¿Por qué? Porque habían cosas que Jesús como hombre, así como tú y como yo, aunque nosotros la hacemos, Jesús nunca la pudo hacer. Jesús nunca pudo murmurar. Jesús nunca se quejó. Jesús en su humanidad natural como hombre, él nunca desobedeció.
Bendito sea el nombre del Señor. Ese Jesús que tú y yo amamos, ese Jesús fue tentado en todo, así como tú y yo muchas veces somos tentados y en nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces sucumbimos a la tentación. Pero Jesús en su naturaleza nunca pecó, no tuvo odio, Jesús no tuvo rencor, Jesús no juzgaba a las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya. Jesús era uno que perdonaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y todas esas cosas Jesús la hizo en su humanidad como hombre. Incluso aún aquellos que le sacrificaron. Jesús, en el momento en que estaba en la cruz del Calvario, le dijo, Padre, perdónale, porque no sabe lo que hacen. Jesús, el hombre natural, nunca tuvo orgullo. Nunca estuvo orgullo, ni acostumbraba a vanagloriarse de lo que él hacía, porque nosotros vamos a entrar en tema y vemos que Jesús hizo muchas cosas, muchos milagros, muchos prodigios, señales, enseñanzas, porque Jesús era maestro, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, Jesús nunca se glorió, así como muchas veces nosotros o el hombre, por así decirlo, quiere gloriarse. El hombre tiene orgullo, el hombre tiene vanidad. Jesús, como hombre, sabía que lo que él hablaba y lo que él hacía, lo hacía por el Padre. Él mismo dijo una vez en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dice en el capítulo 14, versículo 10, la parte B, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús en su naturaleza humana nunca fue altivo ni desobediente. Y esas son de las limitaciones que Jesús como hombre tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, amados, aunque parezca contradictorio, la realidad es que nosotros como hombre podemos hacer las cosas que Jesús como hombre no hizo. Yo lo vuelvo a repetir, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros como hombre natural, sí podemos hacer las cosas que Jesús no pudo hacer como hombre. Nosotros como hombre natural no podemos murmurar, no debemos murmurar. Nosotros como hombre no podemos chismear. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos criticar. Nosotros como hombre podemos no ser infieles, podemos no ser orgullosos, no guardar rencor, no tener envidia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Nosotros como hombre podemos así ser obedientes. Bendito sea el nombre del Señor. No con nuestra fuerza, mis amados, porque todas esas cosas nosotros no la podemos hacer con nuestra fuerza. Jesús no lo hizo. Nosotros lo podemos hacer, pero no con nuestra fuerza. No con nuestra fuerza nosotros podemos dejar de murmurar. No con nuestra fuerza nosotros podemos dejar de tener temor. No con nuestra fuerza nosotros podemos dejar de pecar. No, mis amados, pero sí lo podemos hacer con el poder de Dios, porque el Señor nos da el poder para nosotros poder obedecerle, para nosotros poder hacer todas aquellas cosas que Jesús hacía y dejar de hacer aquellas cosas que Jesús no pudo hacer en su naturaleza humana. Bendito sea el nombre del Señor. El mismo Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé, mis amados, que de una manera u otra, cada uno de nosotros ha recibido un milagro. Cada uno de nosotros, aun cuando quizás no haya recibido un milagro de sanidad o quizás un milagro de liberación. Bendito sea el nombre del Señor, pero yo sé que cada uno de nosotros ha recibido un milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Y si no lo hemos recibido, si hay alguien que no ha recibido
un milagro del Señor, pues entonces seguramente que ha conocido a alguien que ha visto el milagro de Dios en su vida. Seguramente que si no lo hemos recibido, nuestros ojos han podido ver la sobrenaturalidad de Jesús obrando en la vida de una persona, en la vida de un hermano, en la vida de un familiar. Bendito sea el nombre del Señor, porque Jesús es Dios y Dios es todopoderoso. La divinidad de Jesús la vemos en sus atributos y la manifestación de ellos, porque sabemos que Jesús en su sobrenaturalidad es eterno, es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Y estas son las cosas que nos hacen entender que Jesús es Dios, que Jesús, a pesar de ser 100% hombre, también era 100% Dios, porque ningún hombre humano, ningún ser humano en su naturaleza, puede ser eterno. Nosotros tenemos un día en que nacemos y un día en que morimos. El ser humano no puede ser omnipresente, porque si estamos en un lugar, no podemos estar en otro lugar. Jesús, en su sobrenaturalidad, era omnipresente. Jesús, en su sobrenaturalidad, era omnisciente. Hay muchas personas que son sumamente inteligentes. Hay muchas personas que tienen muchísimo conocimiento, pero Dios mío, bendito sea el nombre del Señor. Ese conocimiento no va a llevar al ser humano jamás a conocer los pensamientos que otra persona pueda tener. Ese conocimiento, esa sabiduría no va a llevar a ese ser humano a conocer lo que está en el corazón de una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús, nuestro Dios sobrenatural, era omnisciente, porque Él, dice su palabra, que solamente Él conoce el corazón y la intención que hay en el corazón. Dice su palabra que Él conoce nuestros pensamientos antes de que lleguen a nuestra cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Otra de las cosas, de los atributos que nos muestran que Jesús era 100% hombre, era su omnipotencia. Jesús era omnipotente porque Él tenía el poder que ningún ser humano, bendito sea el nombre del Señor, puede tener. Aleluya. Sabemos, mis amados, que la ciencia ha creado armas nucleares, armas poderosas, bendito sea el nombre del Señor, que pueden destruir incluso una nación completa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ningún hombre tiene el poder, Dios mío, Padre Santo, bendito sea tu nombre, para construir el mundo como lo hizo nuestro amado Dios, nuestro Jesús, porque dice su palabra que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y todas esas cosas, mis amados, su eternidad, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, nos muestran que Jesús era 100% hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, en el mundo suceden muchos acontecimientos que son difíciles de olvidar. Bendito sea el nombre del Señor, porque marcan muchas veces un antes y un después, ya sea en un país, ya sea en una nación, ya sea en un pueblo, o puede ser en una comunidad, puede ser incluso en una persona. Yo podría citar algunos de los acontecimientos que marqué así, que tan importantes, que han sido trascendentales para el mundo y que han marcado un antes y un después en el mundo. Por ejemplo, pudiéramos mencionar el descubrimiento de América. El descubrimiento de América provoca una conexión entre Europa y hace que tengan un intercambio no solamente económico, sino también cultural. Porque antes de ese descubrimiento no había esa conexión, no sabía, por ejemplo, América prácticamente no sabía
que Europa existía. Sin embargo, cuando América es descubierta, viene esa conexión y ese intercambio entre Europa y en América. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya. Gloria al Señor. También puede ser, por ejemplo, en lo personal. En lo personal, por ejemplo, el nacimiento de un hijo. Cuando un hijo nace, provoca cambios radicales en la vida de una persona. El nacimiento de un hijo marca un antes y un después en la vida de una persona porque trae quizás más responsabilidad que tal vez no se tenía. Trae descubrimientos de saber, entender cuáles son las necesidades de ese bebé, aun cuando no pueda expresarlo con sus propias bocas, con sus propios labios, porque no habla. Pero el nacimiento de un hijo también trae retos, trae perspectivas en la vida de un ser humano. Pero, ¿qué le parece si mencionáramos, por ejemplo, la muerte de un ser querido? La muerte de un ser querido también en un ser humano es un acontecimiento que genera un dolor profundo, mucha tristeza, pero también lleva muchas veces al ser humano a considerar la brevedad de la vida y quizás a evaluar las prioridades que tiene en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hay dos acontecimientos sumamente importantes, hay muchos, pero yo he traído dos acontecimientos sumamente importantes que marcan un antes o que han marcado un antes y un después, no solamente en la vida de una persona, sino en un país y en todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y uno de esos acontecimientos es el 11 de septiembre. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que le dicen el 9/11, que trajo cambios considerables, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Trajo un impacto emocional y psicológico en la sociedad mundial. A través de este acontecimiento se aumentó la seguridad en los aeropuertos, controles que nunca habíamos tenido. Bendito sea el nombre del Señor. Trajo tanta tristeza, tanto dolor, tantas muertes, tanto temor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué le parece, mis amados, el COVID? El COVID-19, que tuvo un impacto profundo a nivel mundial en la salud, y no solamente en la salud, sino en la economía, en la sociedad en general. Millones de muertes, el sistema de salud casi colapsa, problemas mentales, problemas de ansiedad, depresión a causa del aislamiento, además del estrés, incertidumbre. Destruyó muchas familias. El COVID-19 interrumpió la educación escolar, la producción. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada uno de estos acontecimientos marcan de manera significativa, ya sea una nación o ya sea una persona. Amados, ¿qué les quiero decir? No piense que yo me he desviado del tema, bendito sea el nombre del Señor. Es que yo quiero hablar de acontecimientos que marcan, así como esto han marcado la vida de una persona, han marcado la vida de una ciudad, han marcado una nación, un país. Así hay estos acontecimientos que marcan familia, que marcan personas, que marcan país, porque esos acontecimientos son los milagros que Jesús, a través de su sobrenaturalidad, hace en la vida del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, como se habló, era 100% hombre. Y también ayer mencionaba la pastora que Jesús en cada lugar que llegaba dejaba huellas. Donde quiera que él estuvo, él dejó huella, sea por su carácter, sea por su sabiduría, sea por su bondad, sea por su compasión, sea por la forma en que él enseñaba, pero también por ese poder y esa autoridad con que él hacía las cosas. Bendito sea el nombre del Señor, porque hizo cosas sobrenaturales que solo él podía hacer. Porque, amado, lo que es imposible para el hombre, aleluya, es posible para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, podemos ver en su ministerio que hizo muchos milagros, que hizo muchos prodigios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tengo la definición de la palabra milagros. Dice
en el diccionario que milagros son características, son acontecimientos extraordinarios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Acontecimientos extraordinarios que desafían las leyes naturales, manifestando el poder y la autoridad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Prodigio es similar, porque también son los mismos eventos extraordinarios que demuestran el poder de Dios, pero que estos eventos pueden ser también la revelación de Dios, la demostración de su poder sobre fuerzas naturales y espirituales. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que mis amados, en este tiempo yo les traigo unas cuantas manifestaciones de ese poder milagroso, de ese poder incomparable, de ese poder, aleluya, que es sobre todo poder, que es el poder de Jesús en su sobrenaturalidad. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Nosotros conocemos por la paz, que es cuando Jesús convirtió el agua en vino. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Jesús había sido invitado, claro, porque Jesús era hombre. Jesús también recibía invitaciones. En varias ocasiones a él también lo invitaron a comer. Lo invitaron a Jesús como hombre a leer en la sinagoga. Bendito sea el nombre del Señor, que es cuando él lee el profeta Isaías, bendito sea el nombre de Dios. Y así como el Señor lo invitaban, pues en esta ocasión a nuestro Señor Jesús lo invitan a una boda, donde dice que en esa boda, de un momento a otro inesperado, se termina el vino. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo me imagino la desesperación, la angustia, la vergüenza de las personas que estaban ahí, ¿no? De las personas quizás de los novios o de los familiares que tenían, porque, wow, ¿qué le vamos a dar a nuestros invitados si se acaba el vino? ¿Qué vamos a hacer? Quizás estaban desesperados, como muchas veces nos pasa a nosotros cuando tenemos una necesidad y estamos desesperados, pidiendo, esperando una providencia de Dios, esperando ese milagro que venga de parte de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que Jesús mandó a que llenaran unas tinajas de agua, que llenaran unas tinajas de agua y que esas tinajas de agua él las convirtió en vino. Bendito sea el nombre del Señor. Lo interesante es, mis amados, y a mí me encanta este milagro de Jesús, es que Jesús no convierte el agua en vino en el momento en que las tinajas fueron llenadas de agua, sino en el momento en que las tinajas eran siendo llevadas al metre de sal, como le dicen a la persona que estaba encargada. Bendito sea el nombre del Señor. En este pasaje, mis amados, no solamente hay un milagro, sino que hay una revelación poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que sabemos que la palabra del Señor, en la palabra del Señor, el vino representa la sangre del nuevo pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Esa sangre que era la salvación para la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el texto que cuando el maître de sala probó el vino, esa agua que Jesús en su sobrenaturalidad había convertido en vino, él fue y se acercó al novio y le dijo, pero normalmente se sirve primero el buen vino y el vino malo se deja para después. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, el mejor vino al final, el vino más bueno, el vino más fino, el más delicioso, bendito sea el nombre del Señor, vino al final. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? Que lo que Jesús te da, bendito sea el nombre del Señor, siempre será mejor, aleluya, que lo que el mundo te da. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya, gloria a Jesús.
Gloria a Jesús. Amado, yo le quiero mencionar porque Jesús no solamente hace, Jesús hizo tantos milagros y dentro de los milagros que Jesús hizo, él hizo milagros de sanidad, Jesús hizo milagros de resurrección, Jesús hizo milagros de liberación y Jesús hizo milagros y prodigios que actuaban en contra de la naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Milagros sobrenaturales. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro amigo, porque Él es nuestro amigo. Aleluya. Nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 5, un hermoso milagro de sanidad. El paralítico de Betesda. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que en una ocasión Jesús se dirigía a una fiesta. Vuelve y menciona otra actividad donde nuestro Señor como hombre iba, pero se manifestaba con poder y gloria como Dios en lo sobrenatural. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que iba a una fiesta de los judíos, pero que pasando por un estanque que se llamaba Betesda, vio que allí había multitud de enfermos, bendito sea el nombre del Señor, y que esto tenían que esperar a que un ángel viniera a mover las aguas. Pero este ángel no venía todos los días, sino que venía cada año, era de tiempo en tiempo, o sea, era cada año que el ángel venía. No solo eso, sino que solamente podía ser sano el que entrara primero al estanque. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el ángel bajaba, él movía las aguas de ese estanque. Y la primera persona que entrara a ese estanque, donde ese ángel bajaba cada año, entonces esa persona era sanada. Pero Jesús ve acostado a un paralítico. Y sin que el paralítico le dijera nada, sin que el paralítico hablara, Jesús en su sobrenaturalidad, en su omnisciencia, Jesús sabe que el paralítico tenía 38 años con esa enfermedad. Y el Señor le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Como decía la hermana, ¿quieres ser sano? Porque el Señor sabe, pero el Señor quiere que muchas veces nosotros le digamos lo que nosotros queremos. Porque la palabra del Señor dice, pedid y se os dará. Y cuando nosotros pedimos, el Señor nos da. Por eso el Señor quiere que nosotros le pidamos. Y Él le pregunta, ¿quieres ser sano? El paralítico le responde, Señor, pero es que no tengo quien me meta en el estanque. Y mientras yo voy, ya otros descienden antes que yo. Aleluya. Pero mi Señor, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. El que es todopoderoso le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya. Amados, una cosa que yo quiero que ustedes consideren en esto que estamos hablando hoy día es que Jesús en su sobrenaturalidad hacía muchos milagros. Pero no olvidemos una cosa, y es que Jesús como hombre era maestro. Y en cada milagro que Jesús hacía, él traía una enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En este pasaje donde Jesús le sana al paralítico, ¿no? Sin necesidad de que venga un ángel, sin necesidad de esperar un año, sin necesidad de que alguien le ayude al paralítico a entrar porque él no podía. Eran 38 años, amado, y nadie le podía ayudar porque era una sola persona que entraba. Y quizás por más deseo que tuviera una persona de ayudarle, estaba buscando su sanidad. Y sabía que era uno solamente que entraba. Si entraba el paralítico, si por ejemplo estaba yo, que estaba enfermo, y yo quisiera que el paralítico entrara, pero yo quería sanarme yo primero. Entonces entraba yo y lo dejaba ahí. Y así sucedía año tras año. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor te dice en este milagro que no importa cuántos años tenga una enfermedad, no importa si tiene un día, 2 días, como quizás
tuvo la fiebre que tuvo la suegra de Pedro. No sabemos cuánto día tenía, pero no importa cuánto día, cuánto tiempo tenga tu enfermedad. Es que tampoco le importa al Señor de qué magnitud fuera tu enfermedad. Si es una fiebre, si es un dolor de cabeza, si es que está paralítico, si es que está ciego, si es que tienes un cáncer, si es que tienes un tumor. El Señor Jesús lo hace porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Y Jesús daba sanidad para que supieran que lo que es difícil, lo que es imposible para el hombre, es posible para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Este paralítico, este milagro del paralítico de Betesda nos enseña también, amados, a no esperar un milagro de lo que está estancado, porque ellos esperaban un milagro que salía de un estanque, como muchos que no conocen al Señor, esperan un milagro de ídolos, de imágenes que tienen ojo y no ven, que tienen mano y no tocan, que tienen boca y no hablan, que tienen oído y no escuchan. Así este paralítico y muchos de los que estaban ahí estaban esperando un milagro de un agua que estaba estancada, que no tenía vida, que no corría. Bendito sea el nombre del Señor, porque era un estanque. Y nosotros tenemos que buscar nuestro milagro en Jesús, que Él es la fuente de agua viva. Nosotros muchas veces no necesitaremos que otros nos ayuden para recibir ese milagro. Nosotros solo necesitamos que el fiel Jesús se detenga y nos vea. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Pero hay otro milagro de sanidad sumamente interesante y es el del ciego Bartimeo. Oh, gloria a Dios. Un milagro maravilloso que Jesús hizo con el ciego Bartimeo. Bartimeo estaba, Jesús estaba pasando por Jericó, dice la palabra. Y Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y en el momento en que Jesús estaba pasándole cerca, dice que él empezó a vocearle, a gritarle, a llamarle y a pedirle misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús se detuvo y le mandó a llamar. Pero es que antes de que Jesús le mandara a llamar, cuando Bartimeo llamaba, los que estaban ahí con él le decían, cállate, cállate, porque le molestas. No querían que él le llamara, no querían que él voceara, pero gloria a Dios, Bartimeo, mientras más le decían que se callara, él con más fuerza llamaba, porque él quería ese milagro, porque él sabía que ese milagro estaba en las manos de Jesús, el sobrenatural, para hacer todas las cosas que no son posibles para el hombre, hacerla posible él. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Jesús se detiene y manda a llamarle y le pregunta a él, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dice, maestro, que yo recobre la vista. Entonces Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¡Wow! Qué lindo, qué maravilloso nuestro Dios. Qué milagro cuando nosotros le pedimos. Él obra con poder y gloria porque Él es todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya. Pero este milagro no solamente nos enseña que Bartimeo recibió la vista, este milagro nos enseña a perseverar. El Señor a través de este milagro que está mostrando delante de todo, delante de aquellos que le decían a Bartimeo, no cállate, no molestes al maestro, cállate, no. Y Bartimeo con más ahínco, con más fuerza llamaba. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado por cuanto persististe, por cuanto no desmayaste, por cuanto creíste, por cuanto estos que estaban ahí diciéndote que te callen, no te intimidaron. Bendito sea el nombre del Señor. Es como aquella viuda dice la palabra, que iba cada día al juez injusto para que le hiciera misericordia. Pero es que Bartimeo no estaba yendo al juez injusto. Bartimeo estaba yendo al juez de justicia, al Dios que todo lo puede.
Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que tenemos que perseverar, no desmayar, aun cuando muchas personas se burlan y digan, no, Él no lo va a hacer, ese milagro el Señor no lo va a hacer, ya es el final, ya tú no puedes, ya esa enfermedad es terminal. La la última palabra y el poder lo tiene nuestro Señor Jesús. Aleluya. Qué maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Jesús es maravilloso, ya que nunca hizo milagros para tener fama, sino para que el nombre del Padre sea glorificado, como le dijo a Marta y a María cuando le mandaron a buscar porque su hermano Lázaro, que era muy amigo de él y muy amado de él, estaba enfermo. Y Dios le dijo a los discípulos que estaban ahí que esta enfermedad no era para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero Jesús también sana no solamente a Bartimeo, sino también a un ciego que era ciego de nacimiento. ¡Wow! Esto es tremendo. Este milagro de Jesús, mis amadas, eso es poderoso, aunque todos los milagros y los prodigios que Jesús hizo en su sobrenaturalidad fueron poderosos, maravillosos, gloriosos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que lo mismo pasó con este ciego. Jesús estaba en Jerusalén, pasando por un lugar, y dice que vio a un ciego, pero sus discípulos querían saber si este ciego había pecado o se habían pecado sus padres, porque muchas veces se tenía la creencia de que ciertas enfermedades eran por el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Este ciego, a diferencia de Bartimeo, era un ciego de nacimiento. Jesús encuentra a otro ciego de nacimiento, a este ciego de nacimiento, y dice que Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y con esto untó los ojos del ciego. Y he aquí hay un misterio poderoso, mis amadas, porque dice que cuando él untó los ojos del ciego, Jesús le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Dice la palabra del Señor que este ciego, como pudo, fue, se lavó y regresó viendo. Aleluya. Él estaba que no veía y regresó mirando. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice ese mismo texto que el Señor le decía a sus discípulos que le era necesario hacer las obras del que le había enviado, en tanto que era de día, porque la noche venía cuando nadie pudiera trabajar. Y dice el Señor, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que este milagro encierra un misterio poderoso. Y es que el Señor, después que le unta los ojos al ciego con el lodo, Él le dice, ve y lávate al estanque de Siloé, que significa enviado. Nosotros, mis amados, necesitamos ser lavados. Hemos necesitado ser lavados en el que fue enviado por el Padre para abrir nuestros ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Para quitar la ceguera, para que nosotros podamos ver la luz y reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice que después de que este recobró la vista, este ciego, después sucedieron cosas que le estaban investigando, pero después él encontró a Jesús. Él encontró a Jesús y Jesús le habló y le dijo que él era el Hijo de Dios, que si él creía, y él le creyó. Bendito sea el nombre del Señor, porque sus ojos fueron abiertos, porque él se lavó en esa agua, en esa fuente de agua viva, en esa sangre, bendito sea el nombre del Señor, que Jesús derramó en la cruz del Calvario para que nuestros ojos fueran abiertos, para que nosotros le conociéramos y para que nosotros fuéramos salvos a través de su sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay otros milagros que el Señor hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es, mis amadas, ese milagro también que era contra naturaleza, cuando el Señor reprende la tormenta.
Las cosas que Jesús hacía eran tan sobrenatural que también muestra su poder dándole una orden a una tormenta, a una tempestad, y ésta le obedece. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que Jesús entra en una barca con sus discípulos para pasar al otro lado. Mientras que ellos iban, dice la palabra que Jesús se durmió, porque Jesús como hombre también dormía, pero como Dios, sus ojos estaban sobre la tierra. Además, dice la palabra del Señor, que no se duerme quien guarda a Israel. Dice que se desató una tormenta tan grande que casi se ahogaban. Sus discípulos van y le levantan, y que él con su poder sobrenatural le da una sola orden al viento. Aleluya. Oh, gloria al Señor y a las olas. Y estas inmediatamente se calmaron. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. No podemos nosotros hacer el milagro, mis amados. Nosotros debemos acudir a Jesús. Eso el Señor también quiere mostrarnos en este milagro que Él nos trae. Cómo nosotros tenemos que acudir a Él, porque el milagro que nosotros necesitamos está en Él. Jesús como hombre dormía, pero confiaba en el Padre. Así es que también nosotros debemos confiar que si Él está con nosotros, podemos tener paz aún en medio de la tormenta, porque mayor es el que está con nosotros que el que se levante en contra de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor no solamente salvó a sus discípulos, sino que le dio la enseñanza de que ellos con Él podían tener paz en medio de la tormenta, que necesitaban solamente confiar en aquel que es poderoso para con una sola palabra ordenarle al viento y al mar que se callaran. Es por eso que ellos se sorprenden, porque ellos habían visto milagros de sanidad, ellos habían visto milagros de resurrección, pero no habían visto un milagro donde el Señor le da una orden a un fenómeno natural. Bendito sea el nombre del Señor, y éste le obedece. Aleluya, gloria a Dios. Pero así como este fenómeno, como este milagro sobrenatural, también tenemos el milagro donde Jesús camina sobre el mar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Dios mío, porque en todo lugar donde Jesús iba tenía que suceder algo que él no podía pasar desapercibido. Jesús en su sobrenaturalidad caminó sobre el mar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice que Jesús no solamente en su sobrenaturalidad hizo el milagro de caminar sobre el mar, sino que también trajo tranquilidad a sus discípulos que estaban atemorizados porque también ahí había una tormenta y Jesús se le aparece caminando sobre las aguas. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Cómo me hubiera gustado estar en ese momento, aleluya, y poder ver eso. Gloria al Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor, porque es que, amado, cada vez que Jesús se aparece, aleluya, nosotros tenemos paz. Jesús trae tranquilidad, Jesús trae gozo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué de aquel milagro donde el Señor alimenta a los 5,000? Bendito sea el nombre del Señor. Jesús es tan sobrenatural que no tenía que esperar que pasara tiempo para hacer los milagros. Ese milagro que Jesús hizo de caminar sobre las aguas ocurrió en la noche. Pero ese mismo día él había alimentado a una multitud de 5,000 personas. Esto sin contar ni los niños ni las mujeres. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿se puede alimentar 5,000 personas? Sí, sí se puede. Se puede. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿dónde estuvo el milagro? Porque si se puede alimentar 5,000 personas y Jesús alimentó 5,000 personas, entonces, ¿dónde está el milagro? Amado, se puede alimentar 5,000 personas. Por ejemplo, nosotros conocemos los cruceros. Hay cruceros que tienen capacidad de más de 7,000 personas. Y esas 7,000 personas son todas alimentadas. Se le da comida a cada una de las personas que están ahí en ese barco, en ese crucero. O sea que se pueden alimentar más de 5,000 personas, de esas 5,000 que Jesús alimentó, sin contar los niños y las mujeres. Pero
lo glorioso, lo maravilloso, bendito sea el nombre del Señor, es que esas 5,000 personas fueron alimentadas solamente con 5 peces y 2 panes. Y no solamente eso, no solamente eso, sino que de esos 5 peces y de esos 5 panes y esos 2 peces, sobraron 12 canastas llenas, no vacías, no, canastas llenas. Bendito sea el nombre del Señor, maravilloso. No existe nadie que pueda hacer eso, solamente Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hay milagros que Dios hace sin que lo estemos esperando. Uno de los atributos sobrenaturales de Jesús es que era omnisciente y él conoce la necesidad. Por eso Jesús hacía milagros, aun sin que se lo pidieran. Pero mis amados, este milagro que Jesús hace nos trae una enseñanza a nuestra vida. Y es que muchos milagros van a suceder en nuestra vida por la gratitud, porque dice la palabra del Señor que Él tomó aquellos 5 panes y aquellos 2 peces y dio gracias. Gracias. Y fue en ese momento cuando él dio gracias y le pasó la canasta, las 2 canastas a sus discípulos. En ese momento fue en que esos panes se multiplicaron. Bendito sea el nombre del Señor. Cuán importante es darle gracias a Dios por ese milagro que nosotros aún no hemos recibido, pero que en lo espiritual el Señor ya nos los ha concedido. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero le quiero mencionar aún 2 milagros más de los tantos, bendito sea el nombre del Señor, que hizo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Dice que el Señor, en su sobrenaturalidad, una vez estaba yendo a una ciudad que se llamaba Naín. Y cuando llegó a la entrada de la ciudad se encontró con un funeral. Y dice que llevaban a enterrar a un difunto. Jesús, como hombre, no conocía a esa persona, ni tampoco conocía a sus familiares. Pero dice que él vio a esa mujer y él supo que era una viuda y que este era su hijo único. Y dice que Jesús, en su humanidad, se compadeció. Pero es que Jesús se compadece no solamente en su humanidad, sino en su sobrenaturalidad, porque Dios es el que se compadece de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Jesús se le acerca y le dice, no llores, no llores. Y Jesús se acerca al ataúd y lo toca y le dice al joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se levantó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Glorioso es el nombre del Señor. Y el Señor nos enseña que Jesús hace el milagro cuando tú crees haber perdido lo único que tú tenías. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Le voy a mencionar, mis amadas, un último milagro, ya para concluir. Un penúltimo milagro, bendito sea el nombre del Señor. Este es el milagro donde el Señor sana a un muchacho lunático, porque el Señor también obraba con milagros de liberación, no solamente de sanidad de enfermedades, no solamente de resurrección, no solamente contra lo sobrenatural, sino contra los fenómenos naturales, sino con liberación. Este milagro sucedió después de que después de Jesús haber descendido de un monte donde estaba con tres de sus discípulos, con Pedro, con Jacobo y con Juan. Dice que dentro de un gentío que estaba esperando abajo, salió y vino a él un hombre que se arrodilló delante de Jesús y clamando misericordia por su hijo, que era lunático. Este muchacho era sordomudo. Este muchacho era hijo único de ese hombre. Y dice que cuando ese espíritu inmundo lo atacaba, le tiraba en el agua y le tiraba en el fuego para matarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me imagino la desesperación de esta familia porque, wow, su único hijo y con este problema, y sobre todo que este muchacho, este espíritu lo tenía desde niño.
Dice que el poder de Jesús era tan grande que cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho y le tiró al suelo. El muchacho se revolcaba y echaba espuma por la boca. Pero Jesús solo le dio una orden al espíritu y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió tan violentamente que pensaron que el muchacho estaba muerto. Pero dice que Jesús lo tomó de la mano y le levantó. Y el espíritu nunca más volvió a atormentarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Amadas, hay muchísimos milagros, muchísimos prodigios que el Señor hace. La palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 8, versículo 36 nos dice: así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Es por eso que el Señor le dice a ese espíritu que lo suelte y que nunca más vuelva a entrar en él. Bendito sea el nombre del Señor. Fueron tantas las señales, los prodigios, los milagros que Jesús hizo, que el mismo Juan en su evangelio dijo que hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse. Nosotros conocemos aún por la palabra tantos milagros que el Señor hizo, tantos prodigios. Pero mis amados, por encima de todos estos milagros que Jesús en su sobrenaturalidad como Dios hizo, hay un milagro que hizo, amados, y lo maravilloso, lo glorioso, lo misterioso, lo grandioso, es que ese milagro Él no lo hizo como Dios, sino que lo hizo como hombre. Y fue un milagro que ningún hombre puede hacer. Jesús se despojó de su divinidad y como hombre, hombre así como tú, así como yo, pero naturalmente sin pecado. Dice que Él fue a la cruz y allí dejó que le clavaran. Allí Jesús, hombre, dejó que le clavaran los pies, que le clavaran las manos. Jesús, hombre, dejó que le desnudaran. Jesús, hombre, dejó que le pusieran una corona de espinas. Jesús, como hombre, dejó que se burlaran de él. Jesús, que cuando dijo que tenía sed y pidió agua, le dieron vinagre. Jesús, a ese hombre que le clavaron una lanza en el costado, hizo el mayor, el más grande y el más valioso de todos los milagros. Todo esto para darnos, para salvarnos, para limpiarnos de nuestro pecado, para que nosotros seamos perdonados, para que nosotros por medio de su muerte tuviéramos vida eterna. Jesús, ese que como Dios hizo tantos milagros, Jesús que en su sobrenaturalidad hizo tantos milagros durante solamente 3 años que duró su ministerio. Al final, como hombre, en un solo día, en un solo momento, hizo el más grande y el más valioso de todos los milagros. El milagro de entregar su vida por ti, de entregar su vida por mí y no solamente por nosotros, sino que ese milagro fue tan grande y tan poderoso que todavía hoy alcanza a la generación presente y a la generación venidera. Ese es el mayor milagro, aunque sabemos que fue un sacrificio, sí, pero fue un milagro, porque nosotros estábamos destinados a la muerte, a la condenación eterna. Y por el milagro que es por la fe, por creer en Él, nosotros hemos sido liberados del pecado y de la muerte. Jesús venció en la cruz del Calvario el pecado y la muerte. Y quizás, amado, tú que escuchas, amado oyente, quizás tú no has recibido el milagro de que tienes un tumor y no has sido sanado. Quizás tú no has recibido el milagro de que tienes espíritu y no has sido liberado. Tal vez
Tú no has recibido el milagro de que tienes un ser querido en la cárcel y has sido libertado. Pero yo te puedo decir una cosa. Hay un milagro que si todavía tú no lo has recibido, hoy, tú lo puedes recibir. Porque ese milagro está vigente. Ese milagro no termina. Ese milagro es para todo aquel que cree en que Jesús es el enviado, en que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ese milagro hoy puede llegar a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Como le dijo él a Zaqueo, Zaqueo, hoy ha llegado la bendición a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ese milagro que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hoy Él lo puede hacer por ti. Él lo puede hacer por ti cuando tú lo reconoces como tu Señor y Salvador y reconoces que ese milagro solamente Él te lo puede dar, porque aunque ese milagro Él lo hizo como hombre, ese milagro permanece como Dios. Él lo hace hoy como Dios en tu vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos que quieren ser salvos, en todos aquellos que le reconocen como Señor y Salvador. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y sea la honra, mis amadas. Me disculpan que sé que me extendí, pero es como decía Juan, si nosotros enumeráramos o si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, una por una, no habría bibliotecas en el mundo donde cupieran los libros que pudieran ser escritos de todas las cosas que el Señor hizo. Bendito. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya.